¿De verdad crees que la infancia siempre fue una etapa para jugar y aprender sin miedo? ¿Que ir a clase significaba sentarse, preguntar y equivocarse sin consecuencias? ¿Y si te dijera que, en la Edad Media, aprender era una forma de disciplina y a veces de castigo? Porque si nacías niño en ese mundo, no crecías rodeado de protección. Crecías rodeado de órdenes, de normas que no se explicaban, de castigos que no se discutían, y de una idea muy clara desde el principio: obedecer era más importante que entender. Imagina aprender con el cuerpo tenso, con la espalda recta por miedo al golpe, con la boca cerrada para no equivocarte. Imagina que la religión no es solo lo que rezas, sino lo que justifica cada corrección, cada amenaza y cada golpe. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿se educaba a los niños para aprender o para obedecer sin rechistar? Hoy vamos a hablar de cómo se educaba de verdad en la Edad Media. No desde los libros, sino desde la experiencia de un niño que crecía rápido, trabajaba pronto y aprendía bajo una mezcla constante de castigos, religión y miedo. Y antes de empezar, si te interesa la historia sin romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales. Aquí no hablamos de aulas ideales. Hablamos de cómo se formaban las personas, cuando la infancia duraba muy poco. Ahora sí, imagina que tienes 5, 6 o 7 años, y que ya nadie te trata como a un niño. Si eras un niño campesino, es decir, la inmensa mayoría, tu educación no ocurría en un aula. Ocurría en el campo, en la casa, en el trabajo diario. Aprendías mirando, imitando y obedeciendo. Nadie te enseñaba a leer. Nadie te explicaba el mundo. Se te enseñaba qué hacer y cuándo hacerlo. Y eso era suficiente. Desde muy pequeño acompañabas a tus padres. A los 5 o 6 años ya ayudabas. A los 8, ya eras útil. Y alrededor de los 12, dejabas de ser niño. No había transición. No había adolescencia. Solo responsabilidades cada vez más pesadas. La idea de formarte no existía. Había que sobrevivir, producir y no cuestionar. La educación, para un campesino, no buscaba abrir la mente. Buscaba mantener el orden. Que cada uno supiera cuál era su lugar en la sociedad y no lo abandonara. El aprendizaje era práctico, duro y silencioso. Si eras niño, aprendías a arar, a cuidar animales, a reparar herramientas, a soportar el frío y el cansancio. Si eras niña, aprendías a cocinar, hilar, cuidar hermanos, obedecer. Nadie te preguntaba si te gustaba. Nadie te explicaba por qué. Simplemente se hacía así. Preguntar demasiado no estaba bien visto. Cuestionar, menos aún. El error no se corregía con paciencia, sino con enfado. Y a veces con golpes. Porque equivocarse no era parte del aprendizaje, era una falta. Algo que retrasaba el trabajo y desafiaba la autoridad. Así se educaba el cuerpo antes que la mente. Y así se aprendía una lección clave desde muy temprano: callar es más seguro que preguntar. La iglesia estaba presente incluso cuando no había escuela. En los sermones, en las oraciones, en las historias que se contaban a los niños desde pequeños. Dios no era solo una figura espiritual, era una vigilancia constante. Lo veía todo, lo juzgaba todo, y castigaba todo. A los niños se les enseñaba que el mundo estaba lleno de pecado, que el cuerpo era una tentación, que la desobediencia no solo traía castigo terrenal, sino condena eterna. El miedo no era un efecto secundario, era una herramienta educativa. Portarte mal no era solo hacer algo mal. Era ofender a Dios. Y eso convertía cualquier corrección en algo sagrado. El castigo no venía solo del adulto. Venía avalado por el cielo y la religión. Los pocos niños que sí recibían educación formal, normalmente vinculada a la iglesia, no aprendían a pensar. Aprendían a repetir. El método era simple: escuchar, memorizar, recitar. En latín, muchas veces sin entender lo que se decía. Comprender no era prioritario. Recordar, sí. Los libros eran raros y caros. Así que la mente debía convertirse en libro. Se exigía memoria absoluta. Y el error no se veía como parte del proceso, sino como fallo moral.
Si no recordabas bien una lección, no era que no la hubieras entendido, era que no te habías esforzado lo suficiente. Y cuando la educación se basa en miedo al error, el aprendizaje deja de ser curiosidad y se convierte en tensión constante. Golpear a un niño no era un escándalo. Era normal. Varas, azotes, golpes en las manos, castigos públicos. No solo por mal comportamiento, sino por equivocarse al aprender. El dolor se entendía como una forma legítima de enseñanza. La idea era clara: si el castigo dolía lo suficiente, el error no se repetiría. No se buscaba comprensión, se buscaba obediencia inmediata. Y ese sistema funcionaba, a costa del miedo permanente. Muchos niños aprendían rápido una cosa: no destacar demasiado. Pasar desapercibido era una forma de protección. Los hijos de nobles y clérigos sí podían acceder a una educación más formal. Pero eso no significaba que fuera amable. También allí había disciplina estricta, jornadas largas, castigos y una enorme presión. Se educaba para mandar, pero primero había que aprender a obedecer. Los futuros clérigos crecían bajo reglas duras, horarios rígidos y una vigilancia constante. Los hijos de nobles aprendían a leer, escribir, rezar y a comportarse como su posición exigía. El error no se castigaba solo con dolor físico, sino con vergüenza y humillación. Era una educación distinta, sí, pero también basada en control. Porque incluso el poder necesitaba niños domesticados antes de convertirse en adultos dominantes. Para la mayoría de las niñas, la educación tenía un objetivo muy concreto: convertirse en esposas obedientes o en mujeres religiosas. Aprendían lo justo para cumplir su rol. Leer, de forma muy escasa. Escribir, raramente. Pensar de forma independiente no era una prioridad. Desde pequeñas se les enseñaba a moderar la voz, a comportarse, a no llamar la atención. El miedo no siempre era al castigo físico, sino al rechazo social, al deshonor, al pecado. La educación era una preparación para desaparecer detrás de otro. Incluso cuando algunas mujeres alcanzaban altos niveles de conocimiento en conventos, seguían siendo excepciones en un sistema diseñado para obedecer y acompañar. La educación medieval no buscaba liberar, buscaba mantener el orden, que el campesino siguiera siendo campesino, que el noble supiera mandar sin dudar, que el clérigo repitiera la doctrina y la convirtiera en ley, y, sobre todo, que nadie se saliera demasiado del papel que le tocó al nacer. Porque en un mundo donde todo dependía de que cada pieza estuviera en su sitio, un niño que aprendía demasiado podía convertirse en un problema. Por eso la infancia era corta. Por eso el castigo era normal. Por eso el miedo era constante. Educar no era abrir puertas, era poner rejas. Era enseñar límites antes que ideas. Era moldear carácter a base de obediencia y vergüenza. Y si el niño era campesino, la lección era simple: trabaja, aguanta, no preguntes. Si era noble, la lección era otra: manda, mantén tu honor, no muestres debilidad. Si era del clero, la lección era eterna: cree, repite, vigila, obedece y haz obedecer. Aprender, en la Edad Media, no era un derecho, era un privilegio vigilado. Y muchas veces, un instrumento para que el mundo siguiera girando igual, generación tras generación. Así que no, la educación en la Edad Media no era inocente ni neutral. Era dura porque el mundo lo era, pero también era dura porque necesitaba serlo. No había tiempo para dudar, no había espacio para cuestionar, y no había interés en formar personas libres, sino personas útiles y manejables. No había protección. No había pedagogía, no había infancia larga, solo había disciplina, solo había religión, solo había miedo. Y con eso se formaban generaciones enteras que aprendían muy pronto una lección brutal: obedecer es más seguro que pensar, porque pensar te podía señalar, te podía meter en problemas, te podía convertir en orgulloso, rebelde, pecador. Y en la Edad Media, que te etiquetaran así podía perseguirte toda la vida. Y por eso, cuando imagines la Edad Media, no pienses solo en castillos o batallas. Piensa en los niños, en cómo crecían deprisa,
en cómo aprendían con el cuerpo tenso, en cómo confundían educación con castigo y fe con amenaza. Porque antes de convertirse en campesinos, soldados o monjes, fueron niños educados en un mundo donde equivocarse no era parte del aprendizaje, era una falta. Y donde callar era, muchas veces, la única forma de estar a salvo. Si te interesa seguir explorando la Edad Media sin filtros ni romanticismos, suscríbete a Curiosidades Medievales. Aquí hablamos de lo que no suele contarse, cómo se vivía, cómo se aprendía y cómo se sobrevivía en un mundo que no perdonaba la debilidad.